honrar, hay que aprender a honrar, hay que aprender a señalar a los venezolanos, a las venezolanas que han aportado desde varios campos, ¿no? Sin ningún tipo de envidia, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de pequeñez. Hay que también celebrar la obra de venezolanos y venezolanas de bien musical, literaria, artística, en todos los ámbitos, arquitectónica. Y Tarek William Saab en estos momentos cumple el rol de fiscal general de la República, pero hace 45 años no era fiscal general de la República. Hace 45 años no era gobernador ni constituyente, no era diputado de la República. Hace 45 años, Tarek William Saab era poeta, era escritor y pudo dejarlo de haber sido. Muchas veces la carrera pública, y es normal, tronca vocaciones literarias, artísticas, etcétera. No fue el caso. Y por eso también en esta parte de la entrevista queremos honrar esos 45 años de carrera. Aquí tenemos varios de sus libros. El primero de ellos, Los ríos de la ira. Este libro tiene 40 años. El hacha de los santos, lo mencionaba él poco hace en la entrevista. Príncipe de lluvia y duelo. Ángel caído. Cielo a media asta. Cuando pasen las carretas. Esta es una edición, entiendo yo, colombiana. Sí, Sí, Ediciones Arte, Dos Gráficos, una belleza. Bogotá de Colombia. Es maravillosa, es hermosa. Con muchos grabados. Poemas selectos. Después Tenemos también ediciones internacionales. Ya me darás luces sobre eso es traducido al búlgaro, año 2006. al búlgaro. Tú sabes a la búlgaro, ¿no? ¿Qué dice ahí? A ver. Muestra ese. Mira, puedo hacer. Porque fíjate, ya en el 2006 ya yo había sido traducido a una lengua diferente al castellano. Bueno, Mira, este libro es de él. Esto es traducido al árabe en Siria. Ya estaba traducido al árabe en Siria en el 2007. En el 2007, Pérez Pirela. ¿Cuál es el título de este libro? Es una antología Ah, poética, una antología poética para Bueno, este libro tiene una bella historia, ya me vas a hablar. Los niños del infortunio, memoria de la misión médica del cubana cual en habló Pakistán. ahorita Fidel Castro. Este fue un viaje que tú hiciste A Pakistán. a petición de de Fidel Fidel Castro durante 10 días. Y salieron dos libros. Los niños del infortunio Ah, y aquí está el otro. Memoria de Gulán Rubani. Memorias de Gulán Rubani y Ese es de otros pura poemas. poesía. Este sí es poema. Tenemos aquí una antología mínima. Esa me la publicaron en Mérida, Mérida. nuestros hermanos de Mérida. Y Cuando rosa la tierra, Esa otra me la publicaron antología. cuando me homenajeó la casa Andrés Bello con ese libro, en razón de que fui el poeta honrado en el 13 Festival de Poesía. 2016. 2016, correcto. 2016. Aquí tenemos, bueno, este es de los clásicos de Sí. de Mundial Editores. Sí, muy. Fíjate que la primera edición, 2.500 ejemplares, se agotó el mismo año. Sí. Esa es una segunda edición. Que por cierto, Pueden en mostrar. varias ferias del libro, tus libros han sido los más vendidos, ¿no? Sí, gracias a Dios y el pueblo que busca literatura, porque a la hora de la verdad ellos buscan, oye, al Tarek William Saab, poeta, cuando van a la feria del libro, oye, vamos a escucharlo, vamos a leerlo. Siempre me preguntan, ¿dónde consigo tus libros? Yo les digo, en la librería del sur. Y a partir de ahora en otras librerías. ¿Este libro de qué año es? Ese es del 2021. En un paisaje boreal. Aquí está Carajito. Sí, ahí tenía 30 años. Ese es un libro muy importante, Pérez Pirela, porque es de ensayo, crítica literaria, entrevista nada más y nada menos que a Goytisolo, a Eduardo El Carrat. ¿Tú citas mucho este libro? Sí, porque es un libro donde yo demuestro mi poder como
crítico, como ensayista, mi prosa poética, mi prosa literaria. Ahí yo hago análisis de la poesía de Gil Es Fortuny. un libro de crítica literaria. Sí, de ensayo y de entrevista. Todo de Tú sabes que literatura. los mejores libros, a mi entender, de crítica literaria lo hacen escritores. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, Si me permite. las clases de Cortázar en Berkeley, Sí, es mira, una maravilla. Si tú ves los libros de Vargas Llosa, pero como crítico literario. Si lo tú que ves, hizo Vargas Llosa sobre García Márquez, ya se volvió a publicar el libro. lo Es impresionante. acabo de No, comprar, es un patricínio, impresionante. lo acabo de comprar en la Feria del Libro de Bogotá, Es el mejor libro sobre sobre 100 años de soledad. 100 años de soledad, escrito por Vargas Llosa. Luego que se pelearon, él dijo que no se publicará más. Y luego dijo, si cuando llegue a morir, que lo vuelvan Sí, a sí, publicar. Fíjate, pero este libro, la historia de este libro es muy hermosa, ¿no? Porque yo publicaba, como siempre te decía, en periódicos, en revistas de la época, ujú, años 80, 90, hacía entrevistas, ¿sabes? ¿No? ujú. O sea, ahí está un intelectual orgánico, pero esperen, aquí no estamos hablando de alguien que lo tomó de hobby o como dicen algunos difamadores de oficio. Ujú. Algunos difamadores de oficio de la extrema derecha y otros que se hacen llamar de izquierda dicen, no, bueno, es que Tarek es un funcionario que escribe poesía. Válgame Dios. Lo que tú acabas de mostrar y todavía no has terminado de mostrar todo, son, ¿sabes cuántos libros, Pérez Pirela? ¿Cuántos? 17 libros editados en 13 países, traducidos a 6 idiomas, que resuman con ediciones y reediciones 37 publicaciones. Oye bien, 37 publicaciones. Porque te estoy sumando los 9 libros míos que saldrán este año, de los cuales ya 2 están circulando, uno en Egipto y otro en Rusia. ¿Cuáles son esos 9 libros? O sea, tú sabes lo que tú me estás diciendo. 9 libros. 9 libros van a salir este año. Yo creo que un hecho inédito. Inédito a escala global. Si tú me dices de otro caso, te lo aceptaría, de alguien de mi generación. Y te lo voy a detallar. Pero si me permites, en este libro, ¿qué recoge este libro? Ensayos, críticas, entrevistas, crónicas de viajes, todas de literatura, que yo hice entre los años finales de los 80, 90, hasta el año 2010. Imagínate eso. Aquí hay entrevistas que hice que se publicaron en periódicos en esa época, ensayos en prosa. Aquí no, esto no es un libro de poemas, es de prosa literaria. Aquí yo hago ensayos sobre la poesía de Gil Fortuny, de Víctor Valera Mora, que influyó mucho en mi trayectoria, en mis inicios, de Gustavo Pereira, gran hermano de Oriente, nacido en Margarita, pero toda su vida en Anzoátegui, de Luis Alberto Crespo, de Julio Valderrey, un gran hermano que traté mucho en la época esa, los años 80, 90, cuando me vengo del Tigre, del Tigre a Mérida, de Mérida al Tigre y del Tigre a Caracas. Julio Valderrey, un gran poeta que afortunadamente veo ha sido reivindicado por el Estado venezolano porque muchos de sus libros circulan en la Feria del Libro. Jesús Eduardo Sifonte, en este libro hay críticas sobre su poesía. Luis José Bonilla, Rita Valdivia, ¿te das cuenta? Entrevistas, como te dije, luego de la visita producto de un premio. Yo no hubiera ido a Europa en aquella época, estuve en España 3 semanas, una semana en el sur, o sea, 3 semanas en el sur de España. Antequera, Mollina, Málaga, sur de España. Allí fue donde se dio el Foro Joven Literatura y Compromiso. ¿Quiénes eran los profesores ahí? Pero tú me preguntarás primero cómo llegué allí. Mira, Pero dame ese detallito de esos profesores en ese encuentro. bueno, los profesores en ese encuentro, el premio era ¿Y el año me dijiste? febrero de 1993. Dame los nombres de los profesores. Yo tenía exactamente 30 años, ya cumplí. El premio era, en el caso mío, era para de 18 a 30 años los que concursamos. Entre otros estuvimos como ganadores Flaco Subsi, Juan Carlos Méndez Guedes, grandes amigos de los cuales tengo los mejores recuerdos. Son muy buenos narradores venezolanos.
5 años, tal vez 5 o 7 años menores que yo. Porque cuando yo me gano este premio para ir al Foro Joven Literatura y Compromiso, yo tengo casi 30 años, 29 años y medio, pero ellos tenían como 22, porque era de 18 hasta 30. Claro. Pero yo tenía 3 libros publicados, si tú me permites. ¿Cómo no? Los primeros que Sí, mostraste, sí, cómo no. Los Ríos de la Ira, El Hacha de los Santos y Príncipe y bueno, o sea, yo concurso con 3 libros publicados y con varios premios. Entonces, fíjate, era ir, aquí está Los Ríos de la Ira, la segunda edición del H de los Santos, la tercera El Príncipe y Duelo. Yo veo esto, me da mucha nostalgia, ¿no? Eran ediciones de editoriales que llamaban alternativas. Esto fue antes de los 30 años. Sí, todo esto fue, yo escribí esto entre los 22 y 23 años. Igual todo esto antes de cumplir 30. Y posteriormente, bueno, vino al Ángel Caído, al Fatah, etcétera. Pero lo que te quiero comentar es que era estar, como tú dices, en, durante 3 semanas. ¿Con quiénes? No me, Tener talleres no me ha con- respondido. Bueno, con el premio Nobel José Saramago, Ok. con el premio Nobel Warsaw Jinka, con el premio Cervantes y ganador de varios premios de literatura hispanoamericana, Juan Goytisolo, a quien pude entrevistar. Imagínate tú. Pude entrevistar y él vivió muchos años de su vida en Marruecos, se opuso al franquismo. Lo pude entrevistar al igual que Edward El Carrat, un narrador egipcio de gran altura, Augusto Roa Bastos, Imagínate tú. Mario Benedetti, Jorge Amado, No. entre otros. Y yo a varios de ellos los entrevisté y tengo cartas, incluso Jorge Amado me mandó una postal elogiando mi poesía. Yo leía en esa época un poema en los recitales, porque acuérdate que aparte del taller después, lo que ganamos para estar ahí teníamos que mostrar nuestro talento. Sus dones. Sí, con los profesores, con todo lo que estábamos ahí. Ahora tú me preguntas quiénes fueron allí. Escritores de América, tanto América Latina, Norteamérica. Habían canadienses, estadounidenses y todos los demás de América. España y Portugal. Por eso se llamó Iberoamericano. Yo leí varios poemas, Expreso de Oriente, Flauta Dulce por una tonta canción, pero el poema que más impactó fue Al Fatah. Es el nombre de la organización, el frente de lucha que tenía Yasser Arafat. Era un homenaje a los palestinos, pero el poema no era estrictamente un poema de poesía comprometida. Era un poema de amor. Empieza diciendo algo así. Volveremos a ser amantes bajo el sol de Acapulco o a la orilla de una barricada incendiada en la franja de Gaza. Y por ahí arranca. Yo ya hablaba de la franja de Gaza en el año 92, que es cuando yo escribí ese poema. Entonces fue algo tan increíble que en este libro están 2 entrevistas que yo hice a Goytisolo y a Eduardo El Carrá, una crónica de ese viaje. También hay obviamente prosa poética sobre cómo miro yo la poesía, la literatura, la vida. De verdad yo amo mucho este libro, también por una razón increíble sentimental. Esto estaba en una carpeta. Todo esto que está aquí, este material, estaba en una carpeta que atesoraba mi amada madre, Alia, que está viendo este programa ahorita, ya me escribió. Con 82 años por cumplir, está atenta a todo. Esa carpeta contenía todo lo que está aquí. Ahora, pregúntame tú, ¿dónde estaba esa carpeta? Tanta mudanza que yo he tenido en la vida, la carpeta estaba dentro de una caja, una gran caja donde hay maletas, libros, y yo buscaba, mira, cuando era diputado, yo buscaba dónde está esa carpeta, ponte del 2002, 2003, 2004, porque ya había avanzado mucho este libro. Una secretaria que yo tenía en la época, Amanda, me lo estaba transcribiendo para yo publicar esto en aquel tiempo. Nunca la conseguí. Era tu unicornio azul. ¿Será? ¿Será que era mi unicornio azul? Hasta que mi madre la consiguió. Pregúntame cuándo, hace apenas 2 años. Imagínate tú. Entonces, cuando yo veo esa carpeta, mira, la carpeta que tú tenías como 15 años Eureka. buscándola, yo no puede ser.
y de aquí sale este libro Vera de una adolescencia intemporal, que Freddy, tiene, tú sabes que yo perdí una novela, rara vez, creo que es la primera vez que lo digo públicamente. Yo perdí una novela que escribí en uno de los viajes. Yo viví en París qué triste, ¿no? y, Y no y, la y reencontraste nunca. la escribí aquí en un viaje de unos meses que hice a Venezuela. Regresé a París, la leí completa y después, desde ese momento ahora, han pasado 15 años y No, no la encuentro. Los transparentes. pero seguro la vas a encontrar. Te va a pasar Ojalá, lo que me pasó a mí. ojalá, ojalá, Hay el karma positivo. ojalá. Los que hacemos buenas acciones tendremos mejores reacciones. Amén. Entonces, fíjate, esto tiene un prólogo que se llama Las hojas de la misma nostalgia, que escribió mi hermano de vida y de poesía, Luis Alberto Crespo. Él lo firmó aquí, Caracas, noviembre del año 2002. Él coloca aquí al final, ¿por qué atribuirle su verdad siquiera sin avisorar aún su destino en ejercicio y logro de la poesía Tarek Saad? Es impensable que alguien entonces pudiera atreverse a indagar en su destino todavía visitado por la incertidumbre. El mismo, Tarek Saad mismo, mientras padecía su adolescencia, tampoco columbraba al poeta que sería. Pero Baudelaire, sí, Baudelaire, el vidente del fulgor oscuro del embrujo. Saludemos la entrega de Tarek William Saad a sus lectores, estas hojas de la misma nostalgia, o esta hoguera de una adolescencia intemporal, como su amor las ha llamado a modo de una glosa de su poética. El abuelo de los poetas, Joaquín Tubolay, nos recuerda que la casa de la poesía es la tierra materna, la tierra misma. Ella es el hogar nutricio de esta poesía solitaria y común, y estas son hojas de su obra. Oye, qué bello, ¿vale? Inmemorial. Él hizo ahora el prólogo de mi más reciente libro inédito que va a salir. Vamos a hablar de eso ahora, un poco más tarde. Se llama Un tren viaja al cielo de la medianoche. Tiene 270 páginas. Ahorita está en imprenta. Cuando me Es dijiste el una título hace coedición. algunos días, te dije que tenía título de película. Muchas gracias. Es una coedición de Badel Hermanos y Montiávila Editores Latinoamericanos, que saldrá para la Feria del Libro. Yo agradezco a Ernesto, a Raúl Casal, Ernesto Villegas, a Raúl Casal, por tomarme en cuenta para en los días 4, 5 y 6 de julio, a través de la presentación de estos 4 libros, 3 libros que son Un tren viaja al cielo de la medianoche, la segunda edición de Los Ríos de la Ira, Lo tienes la ahí. segunda edición, una antología poética, Es decir, después de 40 sí, años. intacta, está sin quitarle sin un verso. Ok. Tu primer Porque, libro, pues va a claro, ser. porque el lenguaje que está en ese libro es impresionante para un niño de literalmente 22, 23 años, el cuidado del lenguaje, el respeto al idioma castellano, a la poesía libre, a los versos libres, que yo cuando lo releí el año pasado, cuando le iba a entregar ese libro a Jiménez Jure, Ajá. para que él escribiera, que él quiso escribir un ensayo, y aquí mira, 400 páginas sacó Jiménez Jure. Este libro saldrá también para la Feria del Libro. Es un ensayo de 400 páginas que recorre toda esa montaña de libros que he escrito yo y publicado y que tú mostraste, donde de alguna manera yo reivindico toda mi obra. Yo no me arrepiento de ningún verso escrito, Pérez Pirela. Y por eso voy a reeditar todos mis libros. No sé si me captan. Los Ríos de la Ira, el H. Los Santos, Príncipe Yo he vivido, todos eso van a ser, porque hay gente que después le da pena los libros que escribió al principio. A mí no me da pena nada, todo lo contrario. Yo digo, oye, pero es que aquí hay un amor y una entrega de tal magnitud que ahí Pereira en su prólogo dice que él se sorprende de lo que está leyendo, porque él dice, si me permites, Adelante. Gustavo Pereira dice en el prólogo, hablemos claro, del año, él escribió esto en el año 86. Imagínate tú. En el año 86, él dice, entre otras cosas, y lo voy a citar de memoria aquí,
Es un privilegio escribir algunas palabras en el pórtico de este primer libro de poesía de Tarek William Saab, el iniciado en su doble valor semántico, puesto que sugiere no solo a quien se ha ganado a sí mismo para el gran sendero o camino de la poesía, sino también a quien se instruye en las cosas del mundo y de los hombres. Nos revela a un poeta de acento mayor. Y yo lo que tenía Tu cuando lo primer escribí libro. era de 22 a 23 años. Dotado tanto para los desgarramientos solidarios y redentores que son, como muchos saben, manifestaciones del más alto amor, como para la ternura y la melancolía. ¿Ves? Ya se había dado cuenta Pereira en la lectura de este libro que tenía mi voz poética, aparte de la redención, la ternura, la melancolía, la nostalgia. O extrañeza que cantaba Liu Ko Chuan cuando vanamente intentaba huir del mundo agreste de las impiedades. Por ahí, bueno, A ver, se porque, lanza. ¿y cómo le llegó este libro a Gustavo Pereira Bueno, yo conocí a en Martín Barbal. Mira, 1986? Martín Barbal fue uno de los fundadores de los sindicatos petroleros de Venezuela, miembro del Comité Central del Partido Comunista en su época y luego miembro del Comité Central del PRB. Para que tú veas cómo la revolución me abrió tantas puertas, Pérez Pirela. O sea, si yo no conozco a Martín Barbal, no le llego a Pereira. Claro. Porque yo le digo, oye, Marval, yo quisiera, tú eres margariteño, mira lo que yo le digo, tú eres margariteño. Tú no conocerás a un poeta que se llama Gustavo Pereira, que es de Margarita. Él me dice, no, chico, él vive aquí, en Lechería, sí lo conozco. Su papá fundó conmigo los sindicatos petroleros de Oriente, el papá de Gustavo Pereira. Le digo, no puede ser, vive aquí. Yo digo, claro, ¿tú crees que podamos ir? Yo estaba en el Tigre, ojo, para que tú ubiques. Sí, sí. ¿Tú crees que y Martín Barbal vivía en Anaco? Era como, créeme que era como un padre. Con él anduve hasta el último día de su vida. Desde, para que tenga una idea, desde los años 70 hasta que murió Martín Barbal. Una leyenda, de verdad. Debiera ser reivindicado. Esos nombres debieran ser reivindicados. Cuando se habla de lucha sindical en este país y de lucha sindical petrolera, un verdadero héroe civil, ético, que nunca hizo nada corrupto, nada inmoral, se llama Martín Barbal y el padre de Gustavo Pereira. Entonces, fíjate, nos fuimos a la casa de él y yo le llevé en una carpeta todo ese libro que está ahí, ¿ok? Que eran, si tú me permites, eran 240 páginas. Cuando yo se lo mando, luego concursé con la primera parte de este libro, porque él me alentó. Oye, es bueno que tú concurses, que te presentes, o sea, no quedarte solo así. Yo le digo, claro, ya yo me gané la primera mención en ese momento cuando le llevo esto a Pereira, del premio de poesía Cueyú Latinoamericano. Imagínate tú eso. La primera mención. Ahí concursaron como 300 poetas de toda América. El padre de Raúl Casal, viceministro de Cultura, Joel ¿Cómo no? Atilio Casal, Gran editor. dirigió una revista legendaria, Coeyú, que todavía circula. Yo fui un gran amigo de Joel Atilio Casal, en tanto yo salía de la universidad y me iba a su casa a tomar café, a hablar, a comer, un anfitrión ejemplar, Joel Atilio. Lo traté siendo estudiante, siendo del Comité de Derechos Humanos, siendo abogado de Douglas Bravo, de Chávez, siendo diputado, siendo gobernador. Pero él me ayudó sin pedir nada a cambio. ¿Cómo? Mostrando mi poesía, el papá de Raúl. ¿Qué cosa más grande que esa? Yo me ganó esa primera mención y él me publicó en el afiche que iba en la mitad de la revista. A pesar de que no gané el primer premio lo gana la Poeta Nacional de Nicaragua. Yo era un menor de edad ahí y me podía así, ¿no? Y eso me alentó a que este libro yo concursara en el premio de poesía más prestigioso de aquella época, que se llamó Francisco Lazo Martí, del Ateneo de Calabozo. Quien presidía el jurado era Caupolicán Ovalle, que fue luego un gran hermano, un gran amigo, créeme, de vida y de todo. Yo recuerdo a su pareja de aquella época, Rosalia Anzola, de allá de Lara, bella dama,
donde esté mi saludo. Iban mucho a la casa de mis padres, allá en el Tigre, como iba Luis Alberto Crespo, como iba Gustavo Pereira, como iba Douglas, el Flaco Prada, todo el mundo llegaba allá. Los hijos de Ali Primera siendo niños con Sol Musé. Bueno, porque el Tigre era una efervescencia cultural toda la vida. Y ecléctica, ¿no? Toda la vida. Yo te lo conté una vez. Sí. La ciudad petrolera del momento durante décadas fue el Tigre, oficina número 1, donde en mi salón de clase había hijos de estadounidenses, de españoles, de portugueses, de italianos, de chinos, de griegos, de árabes, libaneses y sirios. O sea, era la uno en un salón, ¿no? en el Colegio Simón Bolívar, que fundó un republicano, el profesor Félix y su esposa Paquita, que fueron profesores nuestros, Españoles. junto con Débora en kinder. Yo me acuerdo, Débora en kinder, Paquita en primer grado, luego me acuerdo de Alicia en cuarto grado, Irene en quinto y sexto. De allí uno viene, mira, de ahí viene este primer libro y todos esos libros que te he mostrado. Ahora, tú me dirás por qué, por qué tú hablas tanto a veces así. Mira, nada de lo que tú has mostrado allí, que es una montaña de libros y de poesía, o esto que yo escribí y que me mereció tantas alegrías, hubiera nacido si yo no nazco en el Tigre. Si yo hubiera nacido en Caracas o en otro país, yo creo que no me pasa lo que me pasó. ¿Por qué? Porque yo en el Tigre, mi niñez fue idílica, por eso siempre mi poesía es melancólica. Ves que lo decía Pereira Gustavo, en sí. su prólogo en aquel libro, en este libro Los Ríos de la Ira, que se reeditará y se presentará junto con que conté mi libro inédito, Un tren viaja al cielo de la medianoche, coedición de Badel y Monteávila, y una antología poética que agradezco al ministro Freddy Ñáñez y a su equipo, va a publicar la editorial Asirema, que es una editorial exclusiva en materia de poesía. Ellos me han honrado con publicarme Una antología. poética que va de 1984 hasta el 2025. ¿Cuándo sale esta? También para la Feria del Libro en julio. Entonces, eso más el libro de Jiménez Jure, que habla sobre mi literatura, y te agrego algo, más 6 libros que salen en el extranjero. Recuérdame los países. De los cuales 2, te voy a hablar solo de 2 donde ya están. Okay. Los otros me los reservo. En Rusia y en Egipto. San Petersburgo, que me dijiste. Sí, y en el Cairo. Cairo. Ya presentaré esa antología poética publicada al ruso el 18 de junio en el marco del Foro Económico de San Petersburgo. Ahora, pero para terminarte la idea, porque es que me estás hablando del Tigre. No quiero que se me vaya, ¿no? Mira, yo en el Tigre conocí una infancia donde en esa escuela, yo recuerdo en cuarto grado, se hacían concursos de cuentos, pero no concursos de cuentos para ver cuál era el mejor, no era para más nada. Dentro de una materia que se llamaba castellano. Fíjate tú, mostrar el castellano a través de la creación artística. ¿De qué grado estamos hablando? De cuarto grado, yo con 9 años. Mi maestra se llamaba Alicia, la recuerdo hermosa, una bella dama. Todos estábamos enamorados de ella. Exuberante. Sí, enamorados en secreto de nuestra maestra Alicia. Nosotros tenemos un grupo que creó mi hermano Douglas, que se llama Amigos Forever, donde estamos todos los de la época. O sea, mis amigos que siempre te menciono, más otros que están en el Tigre. Y siempre rememoramos esos cuentos impresionantes, ¿no? Con mis amigos, es un grupo ítalo-árabe venezolano. Fíjate tú, casi 60 años después, existimos todavía en un grupo de WhatsApp para echar bromas, para intercambiar cosas. Entonces, ellos recordarán a Alicia. Yo me gano el premio, pero un premio de aplauso. Yo ser muy bella porque todavía te sonroja la maestra Alicia a tus 62 años. Oye, hermano, un amor platónico. Por Dios. Oye, yo creo, mira, tenía un Maverick de 2 puertas y una vez me dio una cola. Yo estaba tan asustado que no sabía qué hacer. Pues yo era el ¿cómo se llama? El semanero.
Además, un Maverick de 2 puertas en la época era una cosa, una nave No, espacial. una nave espacial, está claro, Y ¿no? tú con 9 años ahí. No, me dio una cola o sea, de la Plaza Bolívar a la calle Bolívar, pero igual, no. Lo que te quería comentar, que yo escribí ese cuento, que era la historia de un pez que está nadando en el agua. Yo recuerdo que al final la metáfora que se convirtió en un pulpo, y en el pulpo intentó como salir del agua y al final como que no pudo, o sea, bueno, esa fue mi primera recreación literaria que recuerdo, ¡Ey, realismo mágico! pero no fui cuentista luego me fui por la La poesía, poesía. porque ¿Nunca más escribiste un cuento? he intentado, yo creo que puedo hacer algo bien, me gustaría la narración breve, los ¿No? relatos breves, Ajá, ¿no tienes por ahí pero lo voy a hacer. en una gaveta Yo guardada creo que, mira, sí he incursionado a crónicas de viaje, a crítica ensayo? literaria, a ensayo, a prosa poética, porque no relatos breves, y ahí vamos a ver. No, me queda un largo camino aún. Amén. Tú sabes que dicen que el ser humano luego que cumple los 60, a ti te falta como 40 todavía. Sí. Se unen el hemisferio izquierdo y el derecho y se te expande Así. el entendimiento. Eso es una ensoñación que siempre se dice cuando se cumplen los 60. Y esa creatividad se te expande de tal manera que te puede durar incluso hasta después de los 80. Por eso el segundo gran momento de los intelectuales, de los políticos, de los estadistas, aparte de su juventud, a partir de los 20 en adelante, es a partir de los 60. Yo creo en eso. De verdad lo creo porque creo en las energías positivas. Otro dato, ¿no? Porque yo las energías negativas las olfateo y no hago nada, no hago alarde, pero me alejo. Sea de una amistad, sea de una ensoñación romántica con una mujer, sea de algún grupo que de repente tú pudieras empezar a entender, porque las energías ¿Y, negativas y en la política? me cuido mucho. Trato de ser entonces positivo, fluir positivamente todo esto que te estoy narrando, porque el budismo me ha ayudado, el taoísmo me ha ayudado, el hinduismo me ha ayudado. Mis padres que yo crecí escuchando cómo hablaban del Corán, de Mahoma, cómo respetaban a los católicos, a los cristianos. Uno se ha llenado de una espiritualidad más lo que leía en El Tigre, entonces, en la librería Tixi, lo he contado varias veces, una librería de vascos exiliados. Existía otra también de vascos exiliados, que eran los dueños del Colegio Simón Bolívar, donde yo estudiaba. Se llamaba Librería Minerva. Tú puedes creer, Que había 2 librerías de vascos exiliados. pero lo ¿Y impresionante, eran competencias? eran competencias, Qué pero ¿sabes lo impresionante? Era que estaba toda la literatura que tú podrías conocer en lengua castellana, publicada por Seis Barral, Anagrama, las editoriales, recuerdo mexicanas, mucho, mexicanas, españolas, todo lo que tú quisieras, de Neruda hasta Vallejo, hasta, por Dios, Friedrich Nietzsche. ¿Dónde yo hubiera conocido a Friedrich Nietzsche? Lo conocí En El Tigre. traducido en El Tigre al castellano en esas librerías. ¿Estamos hablando de qué años? Para que el público que nos... Mira, no te voy a mentir, hermano, porque eso se puede comprobar. Con que hay muchos testigos de eso, porque esa librería existió siempre en la calle Bolívar al yo nacer, ya existió, pues se fundó antes. Ve que ahí la mostraron, ¿eh? ¿No viste que mostraron ahí en un el edificio. video, mostraron la fachada de la librería? La librería aún existe, claro, con otros dueños. Imagínate. Entonces, yo estaba en etapa escolar, teniendo esa curiosidad, estando, el cuarto grado para mí fue clave en mi vida, a los 9 años. No sé para otros cuál sería su edad clave. Para mí los 5 porque entré a estudiar kinder en el Colegio Simón Bolívar. Y los 9 años porque comencé la curiosidad mía en la lectura. Tú dirás, ¿por qué? Mira, así como mucha gente, niños o jóvenes, se pararán en la vitrina en esta etapa de la vida a ver ropa, también pudiera ser a ver útiles deportivos, ¿verdad? Sí, sí. Yo los invito a que se paren en la vitrina de la librería a ver libros, porque yo vi un folleto de unos jesuitas, un folleto. Se llamaba Protesta el folleto. Suponte tú que era de este tamaño, el folleto, Protesta. Y la cara era ese afiche emblemático de Corda.
cuando fotografió al Che Guevara. Me llamó la atención solo por la foto y lo compré por un bolívar de cuando yo tenía 9 años. Tú me preguntarás, pero exactamente qué año era. 1971, es que no se me olvida. 1971. Entonces allí yo comencé a comprar pequeños libros en esa librería. Tú me dirás, ¿tú los entendías? No los entendía, Pérez Pirela. No importa, pero algo me atraía. Por ejemplo, yo cuando veo el folleto de protesta, vi fotos del Che Guevara con Nasser, con Ahmed Ben Bella, con Fidel Castro, en la montaña, en la Sierra Maestra, en la ONU. El Che también, cuando lo mostraron asesinado, que parecía un Cristo, se habrán arrepentido de haberlo mostrado así, que parecía Sí, es verdad. el mártir, una Una foto de... apología Sí, tiempo sí. después de Cristo. Yo reivindico siempre al Che Guevara, fue fundamental en mi vida. Y nunca imaginé que podía conocer a Fidel Castro. No solo lo conocí, tú viste lo que habló de mi Sí, poesía cómo no. allí. Él muchas veces me reivindicó como poeta, como revolucionario. Yo a Fidel Castro lo tengo de verdad en la cumbre de la espiritualidad humana, un hombre intelectual, educado, de un lenguaje pulcro, cuyo mejor y más grande discípulo, tú estás claro, no fue un cubano, fue un Hugo venezolano, Chávez. Hugo Chávez. Entonces, me honra haberlos tenido tan de cerca y que ellos hayan honrado mi poesía, ¿te das cuenta? O sea, que le... ¿Tú te imaginas gente de esa magnitud, Pérez Pirela, que se quite un tiempo de su tormento diario de tanto trabajo a leer la poesía Eso se llama de un ser historia, hermano. humano Eso se llama historia. Mira, del tigre como yo? si tú tuvieras que pero, elegir, pero déjame terminarte un ajá, minuto nada más, porque se queda como la idea no ajá, termina de redondear. ¿Por qué el tigre fue eso? Por los libros que conseguí, por las tertulias literarias que con mis amigos hicimos, con Edel, con Walí, con Roger, con Marco, con mis hermanas Rima, Imán, que ya estaban grandes, con mi prima Sana, entre tantas personas de ese tigre de esa época. Ojo. De ahí a que yo quisiera estudiar letra, Pérez Pirela había era un paso. claro. Y me fui para Mérida. ¿Hace cuándo? Pregúntame. Hace 45 años. Por eso la vida literaria, quien le hizo la cronología, pudiera decírtelo aquí, pudiera, Claro que sí. fue Diego Rusarín, un gran intelectual ítalo-brasileño mexicano. No sé si lo conoces. ¿Cómo no? Un gran hombre, un gran hermano de la Revolución Bolivariana. Conversando yo con él estos temas, él captó todo lo que yo le conversaba cuando le mostré Los Ríos de la Ira y le decía, bueno, de eso ya 40 años de mi vida literaria. Diego Rusarín me queda mirando y me dice, no, tu vida literaria empezó antes, porque seguro te escribía, ajá, le digo, por supuesto, y publicaba, le digo, claro, en revistas y periódicos. ¿Cuándo? Le dije, finales de los 70, principios del año 80. Y le mostré, casualmente, había el artículo ese, el 1 de mayo del año 80. Me dice, no, tu vida literaria tiene 45 años. Entonces, es obvio. Porque es que publicar es hacer público algo. Pero yo hice público Por algo eso, ya en el 80. Por eso. Con lo que yo publicaba Por eso son en el diario Antorcha. Por eso son 45 años. Por supuesto. Tienes toda la razón, Diego. Exacto. Y yo sentí un compromiso con todo este tema, ¿sabes? Del cual estamos conversando y me tengo que ir a esa época. Y yo agradezco, ¿sabes? Porque tú eres un intelectual a quien yo respeto mucho, te lo digo, porque nos conocemos desde la época del comandante Chávez. Correcto. Yo creo que llegamos a estar juntos en Cuba en movimiento de solidaridad. Cuando fundaste la Iguana, te dimos un apoyo espiritual, moral increíble. Y bueno, aquí está, pues, difundiendo la verdad de la vida, de los locos que creyeron en la locura de la iguana. Aquí está uno. Yo creo, no es por nada, fui el primero, de los primeritos, ponme entre los dos primeros. Ok, pero más allá de eso, Pérez Pirela, fíjate, es como uno tiene que volver a sus orígenes. Por eso el tigre para mí siempre es tan importante volver y volver físicamente, ir a la casa de mis padres y quedarme a dormir allá.
Yo lo hago. Y mis hijos aman el Tigre. Es más, ellos en algún momento le decían a la mamá, no, mamá, nosotros nacimos en el Tigre. Pero ¿cómo que nacieron en el Tigre? Ustedes nacieron en Caracas. Porque les encantaba tanto, ¿no? Ir allá y ver todo lo que pasaba. Y todavía, ojo, todavía en este momento. Sí. Pues el Tigre tiene todavía esa parte romántica de lo que fue y lo que será. Acuérdate que la faja petrolífera del Orinoco está en Anzoátegui, bordeando la mesa de Guanipa, no se te olvide. Tiene todo Y, un futuro, ¿no? oye, Esa la región. reserva acuífera de agua limpia más grande de Venezuela y de América Latina está en la mesa de Guanipa, no se te olvide. Tú tiras ahí una piedra y nace una mata en la mesa de Guanipa. Allá está la planta de soya que se fundó con Chávez en la mesa de Guanipa. Entonces, claro, todo eso que te menciono me llevó a estudiar letras, pero como tú dijiste, también vino una decepción de la escuela de letras, a la cual amo, ojo, pero amo porque me ayudó. Me ayudó a conocer Pérez Pirela, que uno no aprende a ser poeta, escritor o intelectual en una escuela de letras o en un taller literario. Tú tienes que enamorarte del arte, de la literatura, de la palabra. En el caso de mi poesía, yo desde el principio entendí y te lo demuestro en estos 3 libros. Para mí una trilogía que en mi vida vale oro. Los ríos de la ira, Príncipe de Viudo y el hacha de los santos, ¿no? Los 3 libros estos fueron premiados y merecieron el elogio, como te No dije. estaría mal pensar en una publicación de esa trilogía, No, bueno, en sí. honor a los primeros años, a los primeros Bueno, libros. mira, solo te voy a decir algo. Mi poesía completa se acerca a 900 páginas. Mi poesía completa se acerca a las 900 páginas. Mira todo el surco de creación que ha tenido desde esos años 80 hasta ahorita. Yo voy a ir mostrándola poco a poco porque yo creo que uno como poeta tiene que compartir con el otro su nostalgia, su alegría, su dolor, su sufrimiento, su renacimiento, su vida más allá de la muerte que pudiera ocurrir cuando la frustración y la decepción de algo en tu vida te deja mirando hacia el infinito. Y luego el ser poeta, tener una espiritualidad tan grande en mi caso, hace que puedas tener varias vidas durante tu vida biológica. Y eso a mí me ha pasado. Yo tuve una vida biológica hasta el momento que me vine en el año 83 de Mérida al Tigre, decepcionado de que lo que soñé iba a conseguir, no lo conseguí. Yo pensé que en la escuela de letras yo iba a hacer, me iban a enseñar a escribir bastante, que yo iba Mérida. a mejorar, pero es que yo no estoy en contra, ojo, No, la de la Universidad de escuela de los Andes, letras. la Universidad de los Sí, Andes. de la Universidad Hay de los Andes. que, Pero quiero aclarar que no es que estoy en contra de que la gente vaya a estudiar, no. Hablo de mi experiencia. Yo pensé de manera romántica que como me gustaba tanto escribir poesía y leía tanto poeta, mira, ya en ese momento yo había leído ya a Vallejo, a Neruda, había leído a, y oído al trovador cubano que, digo algo aquí y me perdona, merece el premio Nobel de literatura, Silvio Silvio. Rodríguez. Si le dieron el premio Nobel de literatura a Bob Dylan por sus letras, con más razón deben dárselo a Silvio Rodríguez por su letra. Yo le hice un homenaje, por cierto, donde está el comedor popular Alberto Lovera. Hay un monumento que le hice en su homenaje. Yo lo he tratado personalmente, lo admiro, lo respeto mucho. Silvio Rodríguez es un poeta universal. Yo escuchaba la música de Silvio Rodríguez en tercer año, con 14 años, y yo decía, esto es un poeta, esto es poesía. Yo leía la prosa filosófica de Nietzsche, créeme que yo decía, esto es poesía. Este hombre será filósofo, pero aquí hay puras metáforas, Así es. ¿ok? Porque ya yo era un lector. Me ayudó el Tigre a leer a quién, no lo vas a creer. A todos los libros de Hermann Hesse estaban en la librería Tixi de la Minerva. Imagínate tú. Bajo la rueda, Narciso y Golmundo, El lobo estepario, Demian. No estaba Peter Cassemin, no estaban los demás, pero luego los conseguí por mi cuenta ya en Caracas, en Mérida. Ya yo había visto
en la librería Tixi me impactó enormemente, por eso mi hijo primogénito se llama Gibran. Los libros de Gibran, Khalil Gibran, el poeta libanés más universal, vivió en Francia, por El cierto, en profeta. Nueva York, escribió El Profeta, El Vagabundo, El Loco. ¿Y todo esto qué significa? ¿Por qué tú crees que yo me conecté tanto con todo eso? Porque tiene que ver con lo que me querías preguntar en Off Me Diste. Te quiero preguntar quiénes te inspiraron inicialmente. Todas estas personas en esa edad, antes de yo irme a la escuela de Que letras. son los clásicos, son los fundamentos de la poesía. Pero Pero es ya que va, pero ¿de qué edad estamos hablando? yo, cuando escribí esto, tenía 22 años. Pero es súper precoz. Pero es que yo quiero mostrarte otra cosa, porque fíjate, tú no viste lo que dice Pereira, un poeta de acento mayor, Sí, que sí. aparte de la rebelión, la nostalgia, ya lo adivinó ahí en ese momento. Luego Crepo lo había hecho cuando me publicó en el Papel Literario Nacional, antes de yo editar este libro, en el año 84. ¿Tú sabes qué poema me editó? ¿Cuál? Memoria del Mar Negro y de la Lluvia, este poema. Claro. Ya yo en el año 84 lo había escrito, fragmentos de este poema, que luego formó parte de este libro. ¿Ves qué increíble? O sea, Increíble. que yo publico esto teniendo 22 años. Sí, Ahora sí. bien, el tema, es importante lo que me preguntas, el tema es cómo alguien tan menor de edad podía tener el dominio de un lenguaje de esta magnitud, amar a la literatura en ese momento, ganar esos premios, el de Coyú, el de Lazo Martín, publicar este libro, ser reseñado en los periódicos. Este libro fue reseñado en el Nacional, en el Universal, en el suplemento cultural de Últimas Noticias. A pesar de que La Espada Rota, Jesús Salazar, Chuchú Salazar, mi gran hermano, yo le entrego un libro de 220 páginas, pero él me decía, Tare, que vamos a tener que compactar todos los poemas, Claro. porque no tenemos Cuenta plata. suficiente páginas, no tenemos papel. Hojas, sí. Y date cuenta, esto es con, ¿cómo se llama eso? Papeles y la portada, cartones de, ¿cómo se llamaría? Sí, sí. No de desecho, eso tiene un nombre. Reciclado. Reciclado. Claro, Era claro. No, papel y reciclado. el punto es pequeño. La letra es pequeña. Papeles reciclados. Esta portada la hizo Issam El Bahri, un pintor sirio que vivía en Monaga, amigo de la familia, y me hizo la portada. Que ahorita en la segunda reedición está la portada igual, Ah, sí. igualita. Está el primer prólogo que hizo Pereira y un segundo que acaba de hacer. También, Gustavo. Claro, para rememorando todo esto. Qué ¿Te maravilla. das cuenta que Y por eso eso va a va a salir ser algo grande? ¿Va a ser en qué El editorial? 4 de julio En lo publica Montiable Editores y Qué Badelia, bueno. una Qué coedición maravilla. que va a salir Qué ahora maravilla. junto con Un Tren Viaje al Cielo de la Medianoche y la antología poética que hace Asirema. Si podemos pedir un cafecito, porque literatura, Vámonos, pues. Te literatura con... acepto, mira, esto yo no lo hago nunca, ¿viste? Tomar café de noche. Ah, bueno, pero la situación lo Yo tomo 2 cafés de día y a Bueno, veces un pero tercero. sí, sí. Menos mal que hoy no tomé sino una taza. Nada. Vamos aquí en la tacita de peltre de Venezuela. No, todavía hay gente nazifascista que dice que busca petarlo a uno. ¿Para qué van a publicar ese tipo? Si ese es un revolucionario que andaba con Douglas Bravo, con Chávez, que apoya al gobierno revolucionario de Nicolás Maduro, que esto y que lo otro. Hay sátrapas que hablan así. Ahora te digo, desde el punto de vista de la crítica literaria, y te llegó el cafecito, desde el punto de vista de la crítica literaria, y también se lo digo a nuestros usuarios, a nuestras usuarias, a nuestro público, la poesía política Es la más difícil de hacer. es la más difícil de hacer. Te lo digo de Es una decir, vez. cuando yo te digo el canto general de Pablo Neruda, es la Biblia. No, esa es la Biblia. Es la Biblia. Es un tesoro inmortal. Cuando vemos las poesías políticas de Mario Benedetti, es decir, la poesía política, ya la De poesía César Vallejo. de César Vallejo. Acuérdate que él le cantó una oda a los republicanos. Claro, España aparta de mí este cáliz. imagínate tú. Roque Dalton, poeta mártir de la Revolución Salvadoreña. Es la carrera de 100 metros en las Olimpiadas. Roque Dalton muerto, fusilado por un agente de la CIA, Joaquín Villalobos, antes de él cumplir 40 años. Se me viene, Miembros del ERP.
Se me para que viene la sepa. piel de gallina, ¿no? Entonces, Y tú sabes, este libro es un libro de no, poesía yo política. lo voy a publicar el año que viene, Este libro va a tener completo. un gran impacto Te ahora vas a acordar de mí. nuevamente, Claro que sí. nuevamente, Mira, aquí nuevamente. está el poema Maizalta, me salió de repente aquí, ve. Mira cómo yo arranco Vamos, esto. vamos. Señalo el hilo trémulo de una afirmación secreta, encrucijada que pugna desvanecer la luz. Por ahora alumbra un farol su coartada. Tiempo por rehacer nuestra hambre en las afueras. A veces de noche creo ser un muro que camina o un caballo ciego adivinado por las sombras, un algo inconmovible que por dentro resuena y me aleja hacia los albores de un remoto jardín. Quebrado vuelo de un turpial en los montes, a las más silentes regiones del frío nos lanzas, desvanecidos, desvanecidos en medio de un país que se deshace. Venimos a dispersar nuestras cenizas en el aire. Fragmento 2. De noche, en la oquedad profunda volaron trastornados por el rumor de maizales y centauros. Bajaban con los rostros manchados, cubiertos sus brazos de una malherida bandera del Álvaro Salente tricolor. En las estrellas yacía el eco de un himno tantas veces quebrantado, alzados en armas, libres una vez, con pájaros adentro, escapados de un sitiado fervor. Alumbran velas, mi proscrito retrato. Es como que si Chávez dijera eso, porque es lo que yo veía en las afueras del cuartel San Carlos. Que estaban las velas Yo las encendidas. veía. Alumbran velas mi proscrito retrato. En la orilla del río dicen, en las casas de los Alden, en tu alma inconclusa, amanezco, rodeado de ruinas que se reconstruyen. A mi diestra, un brazalete como un quejido cae y en la tierra se desgrana. Era la esperanza de eso. ¿Dónde estábamos los vencidos por el polvo, los cruzados? ¿Por qué de pronto nuestro corazón fue a romperse entre las aguas, junto a vosotros derramándose? Algo quedó suspendido en los cables, aquellas paredes repitiéndose, estos volantes, y unas cartas, y un sable, y un escudo, y este nudo aprisionándonos a todos la garganta. Zamora cabalga la resolana, que no sea la paz del infame, que no vuelvan atrás el cuchillo y la maraca. Norte de los sublevados aparece, mientras esperamos un nuevo respiro, otra canción que enamore y nos levante, aferrados a la nada, con cuchillos en la boca, rodeados por ahora, por ahora. ¿Te imaginas esta cuestión, hermano? ¿Te das cuenta, no, de lo que Claro que sí. estamos aquí hablando? Yo creo que mi vida ha sido entregada a eso desde ese momento que te comencé a hablar del Tigre, de esas primeras tertulias, de cuando me fui a Mérida, de cuando me devolví al Tigre. Luego, con el tiempo, leí Amanecí de Bala, que era difícil conseguirla. La leí completa en la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. Cuando me vine a hacer el curso propedéutico para estudiar Derecho en la Correcto. Universidad Santa María, tenía que estudiar un semestre en un curso propedéutico. Luego 5 años para graduarte. Un buen amigo, Néstor Tobar, me dijo un día, que pertenecía al círculo literario nuestro y que intercambiaba música de rock con Roger, con Marcos, con todos, ¿no? Allá en el Tigre, regresado yo de Mérida. Me dice en el año 84, ¿por qué no nos vamos a estudiar a Caracas? ¿Te vienes conmigo? Y yo, allá yo tengo un apartamento. Le digo, no vale, pero ¿dónde? Esa ciudad es peligrosa. No vale, mi mamá tiene un apartamento en la UD2, en la U2 de Caricuá. Escalera 19, bloque
Ya me voy a acordar después del blog. Yo fui en estos días, hicimos un ministerio público, Allá, va a a tu la comunidad de comunidad. Calicuao, y llegué hasta allá. Y es más, algo increíble, tú puedes creer que muchos se acordaban de mi persona, hermano, te Así, lo juro. allá en Caricuado. Claro que sí, te lo juro, porque yo la hice en la UD2, donde está cerca el metro, y me decían, no, yo te voy a llevar donde tú vives. Uno se equivocó, hasta tuve que llamar al tío de Néstor Tobar. Me dijo, no, no, ya te voy a decir dónde, yo voy a llamar a mi mamá. Y fue exactamente la escalera Y 19. llegaste allá. Claro, pero eso te estoy hablando de hace unos meses, ahorita. Yo había ido antes, pero no exactamente al sitio, pero uno viene de ahí. ¿Y por qué me ayudó esa estancia en Caracas en esos 6 meses? Para luego estudiar Derecho en 1985, porque primero tenía que estudiar ese semestre, ¿no? El curso propedéutico, Claro. a visitar todas las librerías, a visitar la librería Coaymare que quedaba en el centro Simón Bolívar abajo, la que quedaba en Chacao, la librería Suma de Sabana Grande frente al Gran Café, la librería Lectura que quedaba en Chacao, que era de un español. Recuerdo que Raúl Domínguez, si no me equivoco, era el de la librería Suma. La librería Historia de los hermanos castellanos de Trujillo, hermano. Bueno, ahí se me abrió un mundo porque los libros que no pude ver ni en Mérida, a pesar de que tenía grandes librerías, la de la universidad, y en el Tigre con la Minerva Los viste aquí. y la Tixi, lo vi ahí y para usted de contar. Siempre tuviste padres, tutores Mira, literarios. tuve gente que creyó en mí, Eso es muy que importante. creyó. No importa la edad, no importa, oye, mira, ellos se rellegaban a escribir de mí. Oye, Leonardo Padrón, el famoso guionista de telenovelas, él tenía una columna en el Papel Literario Nacional. Él escribió sobre los ríos de la ira y lo hizo de una manera positiva. Yo de verdad sí lo asumo. Obviamente luego, fíjate, Leonardo sí, Padrón claro, hizo crítica literaria de tu obra. positiva, positiva, la hizo positiva de los ríos ¿Y de la ahora ira. qué dirá de eso? Bueno, él ahora denosta sobre mí, bueno, no importa, yo lo disculpo, yo no, pero eso que él dijo, que yo iba a encontrar entre los escombros mi voz poética, yo la he conseguido, padrón. Está aquí en estos 17 libros, de los cuales 13 han sido publicados en el extranjero, traducidos a 6 idiomas durante 45 años de vida literaria. Él luego metió ese ensayo, ese artículo, en un libro que él hizo que se llama Crónica de la Vigilia. Ok. Debe estar por ahí ese libro. Pero lo que te quiero comentar es que ese amor es eterno a esta vida literaria, a esta poesía, que me ha hecho mejor papá, mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, La literatura hace mejor mejor persona. tío, mejor, sí, absolutamente sí, mejor compañero de quien pueda románticamente poder acercarse, hacerse a una relación casual, por ahí, que haya llamarlo. Mejor amigo, mejor hermano de vida, de quien no pueda tener tus años. La poesía Pregunto, ha pregunto. sido fundamental, Mejor fiscal, mejor sin duda. gobernador, mejor diputado. Y aquí quiero tocar un punto fundamental que yo sé que muchas personas se están preguntando. Es decir, cómo llevar la relación y cómo también tú la percibes entre el rol público y tu rol o tu faceta como poeta. Es decir, cómo ambas se retroalimentan y se influyen mutuamente. Porque como lo dije yo al inicio del Sí, programa, una figura pública termina, más aún en la política, más aún ejerciendo uno de los cargos más importantes de la República, que es el de fiscal general. Eso puede truncar también la obra sí, literaria. claro. Te puede inhibir, te puede paralizar, ¿Cómo es esa te relación? puede impedir la creación porque el trabajo, yo trabajo, hermano, mientras estoy despierto. Tú me entenderás. Dejo de trabajar cuando estoy dormido. Yo Y lo yo sé que duermo ese es un lugar sagrado para ti. y compartir con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, leer, escribir, con mis compañeros de lucha, hablar con ellos. Eso viene de dónde? De una espiritualidad ganada desde la poesía en mis inicios de infancia. Sin saber que era la poesía de los poetas, yo estaba leyendo esas cosas. Yo estaba viviendo esas cosas. Por eso toda mi poesía está impregnada de una nostalgia feliz. ¿Qué es la nostalgia feliz para mí?
cuando tú evocas un suceso, un momento cronológico de tu infancia, de tu juventud, de tu adolescencia, de tu adultez, y lo evocas de una manera tan dulce, tan melancólica a la vez, que no llega a ser triste, que no llega a ser dolorosa. Si sabes cómo llega a ser, sinceramente, llega a ser feliz, te hace sentir. Eso me pasa cuando yo escucho música de los años 60, 70 particularmente. Cuando escucho toda la discografía del Grupo América, por ejemplo, no solo Aventura Highway, que yo siempre me dice, oye, tú siempre con esa canción, pero bueno, cada quien puede ser, o en tu blanca palidez de Procol Harum, o todas las nostálgicas canciones de los Beatles, o de Lennon luego como solista, o de Neil Young, hermano. Mira, hay que ver lo que hizo el cuarteto Crosby, Stills, Nash and Young. Hay que leer sus letras, hay que oír sus canciones. Yo conocí todas esas canciones, ¿tú crees dónde? Pérez Pirela, en Caracas, no. Yo la conocí en el Tigre. Iba a una discotienda de una amiga que todavía converso con ella, que se llama Alicia, en la calle Bolívar. Ahorita ese negocio, esa discotienda no existe. Ahora hay una tienda de ropa. ¿Quién iba a creer, poeta, que casi 50 años después yo le iba a restituir ese local a ella, ahorita, hace unos meses, que se la invadieron unos infames delincuentes, que duraron 3 años sin pagarte? Disculpa, Alicia, que esté contando esto. Pero no, ella me dio las gracias y todo, pero es algo insólito. Ve lo que es la rueda de la vida, hermano, la rueda del tiempo. A esa discotienda íbamos todos a buscar ese rock and roll. Yo primera vez conocí a Arcángel, el grupo de Paul Gilman, un disco, un long play que se llama Resistencia Latinoamericana. Yo lo tengo en mi casa. En el año 76 lo conseguí en la discotienda de Alicia y quedé pegado ahí. Claro, influyó mucho un viaje que hice a Curazao, donde conocí a mis primos, hermanos, hijos de mi tío, Esos hermanos son de los mi de las padre, chancletas. de las chancletas, de la, de las campanas, Los pantalones pantalones de campana, campana. tenían pura franela psicodélica, barba. Y decía, ¿pero qué es esto? Entonces parece a lo que yo perseguía después que salían de la Casa de la Cultura, Ajá, del Tigre. Mi casa quedaba cerca, la casa paterna nuestra que todavía existe. Ellos estaban detrás de la calle Guevara Roja. La casa paterna de mi padre está entre la calle Guevara Roja, en una manzana, y el callejón Zulia que da a la calle Bolívar. ajá, Yo veía unos hippies, ajá, pelo afro, lo que no podían hacerlo largo así, se daban un afro, pero todos tenían barba, ajá. todos tenían chancleta. Es más, una vez vi una amiga de ellos que caminaba descalza, entonces yo lo perseguía, ¿no? Hasta que llegaba un poco a la librería de Tix y después me devolvía. ¿Qué iba a imaginar yo que entre ellos estaba Hugo Newton, un artista plástico, hermano? Busca la historia para que vea la historia plástica de Hugo Newton. Ahora, tú dirás que yo estoy aquí diciendo cosas por decirle, hermano, hace 2 meses le restituimos una casa a Hugo Newton en el Tigrito, en la mesa de Guanipa, que se la invadieron unos malandros. ¿Tú puedes creer eso? Ahorita. El tiempo cíclico. Pero tú sabes quién era uno de los que estaban vestidos así, con esa barba y ese afro. Era Hugo Newton. ¿Tú sabes quién era otro? Benito Iradi, que fue viceministro de Cultura de nuestra revolución, que es un gran cronista, un gran escritor. Era uno de los que andaban, que pues vivía cerca también. Yo me fui al Valle, yo viví un año, mi último año, yo lo viví en el Páramo de la Culata. Ay, Hay un qué chalet maravilla. suizo que está hacia el Páramo de la Culata en el Valle. Y ahí me hice más poeta, viví más, la lucidez se me prendió más, y ahí fue donde yo dije, no, le voy a hacer caso al poema de Víctor Valera Mora, que aún no he leído, pero hubo algo paranormal porque lo leí después. Ese poema que te iba a comentar de Amanecí Bala decía, huid de las escuelas de letras. Allí todo es incoloro, inodoro e Sin insípido. sabor. E insípido. Dice. Claro, pero yo lo leí después, pero digo, wow, pero esto a mí me pasó esto. Lo intuiste. Sí, pero por eso te digo que un escritor puede nacer, yo sí creo, un poeta puede tener ese talento natural, pero tiene que estudiar, tiene que leer, tiene Tiene que que formarse, hacerse. tiene que vivir una vida
espiritualmente infinita, grande, para ser mejor persona. Yo he sido mejor fiscal, tú me preguntaste. Sí, Yo he sido mejor defensor del pueblo, mejor gobernador, mejor diputado, mejor estadista, todo lo que me ha tocado hacer por esa condición, claro que sí. Y mejor hombre, mejor ser humano. Cuando yo vengo a Caracas y me la pasaba metido en la librería Coaymare del centro, que lo dirigía un buen amigo de la época, Quiñones, no sé dónde estará. Yo me encuentro, yo tengo ese libro todavía y le puse el año 1984. Veo Los Vagabundos del Dharma, Jack Kerouac. Como yo sabía ya que el Dharma estaba vinculado a los budistas, yo dije, oye, esto debe ser algo del budismo. Bueno, eso me abrió el camino, ¿qué crees tú? A conocer la literatura de la Beat Generation, los precursores de la cultura hippie. Entonces dime tú si todo es casual, no, es causal, Aristóteles, es causal, la porque causalidad. de pronto yo leo a Kerouac, el libro se llamaba Los Vagabundos del Dharma, y ahí veo la contraportada que él había escrito un libro que se llama On the Road, En el Camino, que es precursor de la cultura hippie, ¿sabes? ¿No? Escrito por él a finales de los 40, principios de los 50 del siglo pasado, que fue vetado por cualquier cantidad de editoriales por lo subversivo que era en aquella época. ¿Tú te has sentido o has sido de facto castigado por tus ideas políticas? El Tarek William Saab, poeta, fue publicado en La Cuarta. ¿Qué pasó con Monte Ávila Editores en esa época? Fundarte, toda la gran... No, mira, yo fui reconocido por esa crítica especializada. Este premio, este libro, Príncipe Individual, fíjate, el original, se ganó el Ramo Sucre del año 92. Y fue publicado, pero dime por quién, una editorial allá de Cumaná. Entonces, por eso es un librito así. El original tendría 170 páginas. Vamos a ver hasta cuánto me lo redujeron. A 72. Pero yo feliz, ojo. Poco quiero ¿Por qué aclarar. no fue publicado por Monte Ávila? ¿Por qué no fue? No, porque fíjate, mira esto. Ya con esa trilogía, de seguro yo merecía una antología. Con estos 3 premios, con el premio en España, podía ser publicado por Fundarte, por Monte Ávila. Ya tenía Juan Sánchez Peláez hablaba positivamente de mi poesía, Liscano, Sano Hernández, todos los que te menciona el propio Ramón J. Velázquez. Pero la tuve que publicar en una coedición de José Agustín Catalá, la editorial se llamaba Centauro, y Los Heraldos Negros de Amílcar Figueroa, una coedición. En el año 94, y ya había publicado, fíjate tú, ya había publicado en el año 93 un libro en México, poeta. Ya había publicado un libro en México. Yo creo que buscaron silenciar, yo estoy seguro, en La Cuarta, a nivel editorial, a nivel de... Pero ¿sabes qué? Pérez Pirela no pudieron. No pudieron porque yo iba a los recitales. Yo mismo, mira, yo compraba la edición de los libros, poeta, ¿sabía? Y las colocaba en las librerías a consignación. O las regalaba, como sea, pero yo decía, mi poesía tiene que ser conocida. A pesar de todos estos premios, veo, oye, me cuesta tener una masiva difusión y yo sentía que mi poesía lo merecía por todo lo que estaba ocurriendo. Y de pronto veía las ediciones de Monte Ávila, pregúntame, 5.000 ejemplares en los años 80 y 90, 6.000 ejemplares. Yo, wow, pero, y las mías, 200, 100. Este tuvo una de 100, la primera edición, 92, ¿no? y la segunda en el 93 de 200. Bueno, No, yo feliz, no, yo feliz, pero yo creo que hubo ese intento, bueno, primero yo representaba yo creo que era la revelación de la poesía de mi generación en los años 80 y 90. Yo creo que dejé atrás, muy atrás, a lo que fue Tráfico y Guaire, si tú me permites un análisis. Tráfico y Guaire fue un boom, ahorita se llamaría un boom comercial de, de los más media. ¿Tú crees que alguien que andaba visiblemente luego de ganar estos premios y publicar estos 3 libros iniciáticos antes de la antología Ángel Cayó Ángel,
que andaba con Douglas Bravo, que era perseguido para ser detenido, luego del 4 de febrero y del 27 de noviembre, que fue criminalizado por el DIN y por la DICIP en informes de inteligencia que luego publicaban los periódicos de la época, como un ñángara que tenía que ser detenido, que andaba con Douglas Bravo y Chávez. ¿Tú crees, Pérez Pirela, que ellos me iban a mí a premiar con una publicación de esa época? Intentaron silenciarme, pero allá voy, la poesía siempre vencerá. No pudieron. Y tú has dicho algo interesante. A pesar de todos esos cargos que he tenido, yo no he dejado de escribir, porque hay tantos de esos libros que te he mostrado que nacen luego del triunfo de Chávez. Yo seguí escribiendo, yo seguí pensando. De ahí nacieron Cielo Media Asta, si lo pueden mostrar, por favor, otra vez. Esa bella antología, permíteme, Adelante. esa bella antología de Monte Ávila, del año 2003. Esto fue gracias Carlos a Noguera, Carlos Noguera. Carlos Noguera fue el que quiso publicar esta antología. gran novelista. Mira, y tiene un prólogo de un buen amigo de aquel tiempo, hermano, y de todos los tiempos, yo no lo voy a negar. Néstor Francia ¿Cómo no? hizo un bello prólogo de varias páginas que se llamó, él lo publicó así, Entre el cielo y la tierra. Un hermoso prólogo, hermano, donde él recuerda nuestros inicios en ruptura. Escucha, la primera vez, dice el prólogo este de Néstor Francia, yo lo publicaré luego cuando publique mi poesía completa, todas estas cosas, ¿no? La primera vez que escuché a Hugo Chávez decir que Tarek William Saab era el poeta de la revolución, la cosa no me gustó. Dice Néstor, irreverente como siempre. No ignoraba, mira qué lindo esto, ¿no? No ignoraba la carga de cariño, agradecimiento y solidaridad que acompañaba la definición del presidente. Sin embargo, dos asuntos rondaron en mi cabeza. En primer lugar, las revoluciones tienen no uno, sino múltiples poetas. Al irrumpir lo extraordinario de la sociedad, y por ahí él va haciendo su definición de todo esto, pero luego él dice, por otra parte, limitar la obra poética de Tarek a estos tiempos que corren, o sea, los que están narrados acá, sobre todo en el H de los Ángeles, aunque puede ser un acto justiciero, por razones que ya veremos, es también una manera de soslayar la ya larga y sólida trayectoria de este poeta mismo, celebrada por poetas y críticos reconocidos como Juan Liscano. Entonces, tú me preguntarás, por qué estamos aquí y todavía seguimos haciendo todo esto, por qué yo creo que es importante que una trayectoria como esa, 45 años, Pérez Pirela, sea por lo menos conocida, por lo menos leída. Y para mi sorpresa, te lo juro, yo estoy sorprendido que en este momento real en que estamos conversando, una antología mía extensa esté circulando en Egipto, en Rusia, en otros dos países que nombraré luego, pero en otros dos países en idiomas muy literarios y en otros dos países potencia de la literatura hispanoamericana. Y me honra que académicos egipcios el día martes pasado hayan hecho un coloquio en el Ateneo del Cairo, los escritores intelectuales más importantes del Cairo, pero también los profesores que leen la literatura hispanoamericana, honrando mi antología que ha sido editado, si me la permite. Aquí está. Oye, usted es un ratón de biblioteca. Mira, este libro de casi 400 páginas, ajá, publicado. ¿Tú sabes cuándo comenzaron ellos a hacer este libro? En julio del año pasado. Por eso es hasta del 84 al 2024. Correcto. Las otras que van a circular son hasta el 2025. Oye, que ellos hayan exaltado mi poesía con tanto mesura, con tanta, pero diciendo algo que me compromete, te lo voy a decir. Ellos refieren, al igual que el traductor ruso, que por todo esto que ellos han leído, que no es mi poesía completa, de casi 900 páginas, sino la antología
de más de 450. Dicen que yo soy una voz representativa de la poesía postmoderna latinoamericana. De verdad me compromete enormemente a seguir hablando de esto. O sea, yo voy a demostrar a aquellos que quisieron primero anularme, silenciarme en la cuarta, silenciarme en la cuarta. Y a los que en la quinta han querido, yo diría, negarme. En la cuarta quisieron silenciarme, pero en la quinta han pretendido, no han podido anularme, negarme. Tú me dirás, ¿por qué? Ah, porque los que me elogiaron en un momento dado no me perdonan que yo sea un revolucionario con ideología, con raíces ancestrales revolucionarias que defenderé hasta el último día de mi vida, pero que al mismo tiempo, y así les duele, yo sea un poeta de origen, que yo sea un hombre de letras y no como ellos han querido pretender, un funcionario que escribe poesía, no, un funcionario que escribe poesía, no, un funcionario que tiene 17 libros publicados, que tiene 8 premios, entre ellos un premio internacional en España, que está traducido a 6 idiomas, que sorprendentemente está siendo editado en 6 países, traducido a todos estos idiomas, y que yo mismo digo, wow, valió la pena. Entonces, todo ese largo recorrido de renacimiento, de dolor, de sufrimiento y de esta gran felicidad que me embarga, muy serena, muy tranquila, de creer en la palabra empeñada, en lo oral escrito, porque ahí están los discursos al pie del hemiciclo. Todos esos discursos son orales. Ahí no hay nada escrito, ahí no hay nada dicho, leído. En un momento histórico cumbre, que fue el inicio de la revolución como congresista, allá hay discursos como constituyente, como asambleísta, en este primer tomo. ¿Te imaginas los años cruciales de la revolución? Los primeros 4 años. Los años cruciales. Y en este segundo tomo, ya como defensor del pueblo y fiscal general, los discursos que di como eso en la asamblea. Entonces, es también el respeto, perspire la palabra dicha, a la oralidad, que tiene que cuidar el mensaje, que tiene que tener la educación del valor del mensaje que das para que llegue. Entonces, uno termina, ¿sabe siendo qué? Simple, sencillo. En contemplando una profecía y en oración bajo el árbol, en soñando a largo viaje. Estoy citando poemas del nuevo libro. No quise traer la portada y todo lo demás porque no me voy a autoestudiar. Exacto. En toda esa larga, en epitafio, en todos los poemas que inician el libro de Un tren viaja al olvido hasta el final. Hay mi lucha, como dice uno de los versos. Yo hago como una plegaria de cómo descender, cómo voy a lograr descender. Pero Espírela, dime, o sea, ¿cómo? Yo hago esa pregunta o esa plegaria. ¿Cómo lograr descender a lo más de una vida espiritualmente hablando bella, hermosa, para ser simple y sencillo, como puede ser una piedra en el camino que nadie ve, que nadie podrá llegar a ver? Y lo voy a lograr, y lo estoy logrando. Tarek, yo te quiero, bueno, dar las gracias por este programa que ha sido confesional, que ha sido íntimo, El que ha más sido, confesional e íntimo de los que he tenido, sí, yo creo. te quiero dar las gracias realmente también en nombre del público y como siempre les digo, agradecidos con Muchas gracias. ustedes y contigo, Tarek, por esta tertulia y dejo que saludes a los iguaneros y a las iguaneras. Fíjate, yo diría que no dejemos de soñar nunca. Siempre hay un día después. Siempre habrá un día después de un día a la vez.
Siempre posterior a un día a la vez habrá un día después. Yo estoy seguro que ese día después, luego de ese día a la vez, se presente, que te proyecta un mañana con una vida sana, con una vida útil, con una vida bonita, estudiando, no haciéndole daño a nadie. Porque el que hace daño es el que premedita ese daño. Alguien pudiera sentirse afectado por algo, pero si fue ocasional, tú tienes la oportunidad de pedir perdón, ¿verdad? Pedir disculpas. Pero el verdadero dañino es el que lo premedita y lo planifica. Lo que nos han querido hacer a todos nosotros, está claro, ¿no? En lo personal, en lo colectivo. Y ese mañana siempre tiene que ser para lo humilde, lo sano, lo bueno. Lo artístico, así no pueda llegar a escribir. Yo siempre invito a que la gente sueñe con su mejor momento y lo proyecte, que lo logre proyectar. Siempre va a haber tiempo. No importa que sea un niño, no importa que sea un adolescente, un joven, no importa que sea un adulto mayor, porque ese día después que viene de un día a la vez, te va a permitir vivir de una forma maravillosa. Y yo sé que cuando eso ocurre, las energías positivas llenan tu alma, tu cuerpo, tu mente, tu psique, tu físico. Y eso se proyecta a quienes te siguen, a quienes están a tu lado, a quienes te conocen, así sea de lejos, así sea de referencia. Y eso impacta favorablemente en tus hijos, en tu familia, en tus amigos, en tus seguidores, en quienes puedan incluso seguirte en una esquina, en una vecindad, no necesariamente en un liderazgo. Porque la vida tiene que ser, si hay un fracaso, si hay una derrota, ¿sabes para qué? Si hay una caída, para renacer. Una y todas las veces que sea posible. El centro de la belleza humana está allí. El centro de la belleza humana reside allí, en la capacidad de renacer todas las veces posible. ¿Adivina para qué, Pérez Pirela? Para ser una mejor persona, para ser un mejor ser humano. Siempre habrá esa oportunidad. Bueno, con estas palabras que abren horizontes de ternura, de belleza, de ética y de política, nos despedimos nosotros de desde donde sea especial. Los quiero y respeto mucho. Hasta la próxima. Chao.